Hola, hola a todos los que están viéndonos. Bienvenidos a Renuevo Psicología. Soy la psicóloga Mariela Orellana, así que feliz de que me puedan acompañar en este primer directo que tenemos. Y hoy día vamos a empezar un tremendo espacio que se llama Aprendiendo Juntos. Lo vamos a hacer por todo el mes que empieza de julio y este es el primer programa. Así que tengo el honor de poder entrevistar a mi amiga, mi colega, a Leslie Cachay. Ella es empresaria, ella es psicóloga y nos va a hablar de ansiedad, de crisis de pánico, así que hay muchos aportes en que tanto ustedes como yo también voy a aprender de Leslie y también por favor háganos todas sus consultas, aportes, cuéntenos su experiencia porque todo eso nos va a servir para poder retroalimentarnos. La idea es que en esta pandemia, en esta cuarentena, estamos todos juntos apoyándonos y aprendiendo unos de otros. Así que ahora paso a presentar a mi amiga Leslie. Leslie, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mariela? Muy bien, feliz de estar contigo en este espacio y bueno, conversar y básicamente acompañarnos juntamente en este tiempo de pandemia también que estamos viviendo y aprender también un poquito más de educación y psicología. Sí, qué bueno. Muchas gracias, Leslie. Yo sé que tú eres una mujer súper ocupada, así que te agradezco mucho este video porque en verdad no solamente la gente que se puede conectar a esta hora, hay gente que a lo mejor está haciendo un espacio, están tomando oncecita y también el video va a quedar por si alguien quiere repetirlo o poder compartirlo después en sus redes. Leslie, ¿qué es la ansiedad? Por favor, ayúdanos a entender esto que está afectando harto últimamente, sobre todo en cuarentena, en pandemia. Así que, ¿qué nos puedes contar tú? Exacto. Bueno, hoy día básicamente vamos a aprender un poquito más de lo que es la ansiedad y la crisis de pánico. Y vamos a tocar tres puntos muy importantes. ¿Qué no es ansiedad? ¿Ya? Porque básicamente todo lo llamamos ansiedad de estos días. Exacto. ¿Qué no es ansiedad? ¿Qué realmente es la ansiedad y qué es la crisis de pánico? Mariela, básicamente hay una emoción base con respecto a lo que vamos a hablar hoy día. Y esa emoción base o la emoción madre que le llamo yo es el miedo. El miedo. Hay un factor gatillante que es el miedo. Entonces ahí básicamente se desatan muchos aspectos. El día de hoy, que estamos en pandemia, obviamente se desató el miedo. Y eso Exacto. también hizo que muchas personas, desde niños, adolescentes, jóvenes, abuelitos y todos, desatemos el miedo y también desatemos ansiedad. Sí, Porque estamos preocupados por ese futuro incierto que nos presenta el día de hoy esta situación mundial. Entonces, tienes razón. ¿qué es normal? Vamos a hablar qué es lo normal dentro de los aspectos de la ansiedad en sí y qué ya gatilla un factor con un acompañamiento profesional. Perfecto. Mira qué bueno, ¿ah? Porque en verdad estamos todos con esta incertidumbre de lo que está ocurriendo y uno no sabe cuándo es el momento de consultar, cuándo es el momento de preocuparnos o cuándo no, cuánto está dentro de lo normal esto que nos está pasando. Así es, porque a veces lo llamamos todo ansiedad, y aquí me voy a detener en el primer punto. ¿Qué es la ansiedad y qué no es ansiedad? De repente decimos cuando un niño está muy eufórico, uy, es ansioso, o un niño muy hiperactivo es ansioso, o cuando le decimos vamos a ir de paseo a los niños, se pone en un estado, ¿no es cierto?, de euforia, de alegría, y de repente están ahí expectantes Exacto. despertar temprano, y son aspectos distintos, ya que vamos a ir aprendiendo en este momento realmente qué es la ansiedad. Perfecto. Eh, Oye, y Leslie, también, ansiedad, perdóname, es cuando uno, hay mucha gente que dice, estoy comiendo más en cuarentena, estoy más gordita. Yo no es que me quiera justificar, Leslie, ¿no? Pero ¿tiene que ver con ansiedad eso o tiene que ver con otros aprendizajes en relación a la comida? bueno, tiene que ver por muchos aspectos. Hay que ver y hay que conocerse. O sea, estoy comiendo porque tengo mucho apetito. Quiero calmar quizás también aspectos que sean emocionales. Tengo que también aprender a reconocer qué me está pasando o soy puramente golosa nomás, pues. Entonces, tengo que aprender a conocerme, ¿no? Aprender a conocer en este tiempo también. Tengo que aprender a descifrar por qué quizás estoy comiendo un poquito más. Bueno, nos acompaña también que estamos en casa, el frío, bueno, en Chile hace mucho frío en estos momentos, entonces también nos acompaña el aspecto de estar ahí
Bueno, también se dice aquí chancheando, ¿no? O sea, de repente comer algo rico en la noche, muchos aspectos que nos acercan a ese hábito. Y bueno, también reconocer si hay una alteración de nuestros hábitos alimenticios también. Así es que puntualmente los llamo a reconocer qué es lo que está pasando. Perfecto, súper. Bueno, deteniéndome con relación a lo que no es ansiedad, de repente confundimos la impaciencia también con la ansiedad. Hay gente que es impaciente y no necesariamente es ansiosa. Hay gente que no sabe esperar, ¿no es cierto?, en la fila de un banco o esperar de repente una tramitación. Entonces también son personas que son impacientes. Y eso no va en la condición de ser ansioso, que vamos a ir viendo qué realmente es la ansiedad. Eh, Aspectos también de estrés. Hay gente que está estresada y, bueno, el estrés sí puede gatillar la ansiedad, pero no necesariamente es ansiedad. Hay Ok, mucha gente, ¿no es cierto? Entonces, vamos aclarando ese punto y conociendo básicamente el concepto real de estar ansioso. o sea, hasta ahora, las personas que son impacientes, que tienen baja tolerancia a la frustración o que están bajo un factor de estrés, no necesariamente es ansiedad, ¿cierto? Básicamente, vamos a ir reconociendo, vamos a ver cómo gatilla estas conductas también que tenemos. Por ejemplo, un factor estresante constante en el tiempo puede gatillar la ansiedad. Pero yo quizás también como mamá o como trabajadora puedo tener una sobrecarga dentro de mi aspecto laboral, de mi aspecto cotidiano, y eso no necesariamente es ansiedad. Eso va a Perfecto. desaparecer cuando yo solucione mis temas también de organización y todo un aspecto que es importante dentro de la vida. Pero no es ansiedad. Así por eso me detengo porque de repente lo llamamos a todo ansiedad y no es así. Claro, exacto. Qué bueno, qué interesante. Hagan sus preguntas también las personas que nos están viendo, que nos están sintonizando. Quizás les ha pasado alguna vez que se han sentido ansiosos, quizás ahora. Así que acá tenemos a Leslie para aprender de ella, así que pueden escribirnos al Facebook. Así es. Ya, Vamos a aprender a reconocer un poquito más de estos factores que implican nuestra salud mental. Ahora, perfecto. no hay que confundir, ya les hablé de estar estresado, de estar impaciente, incluso de la preocupación, porque también nos podemos preocupar por aspectos también que nos pasan en la vida, pero tampoco no implica que sea una ansiedad, que sea ansiedad. La preocupación es parte de la ansiedad, pero no necesariamente es ansiedad. O sea, yo quiero que entiendan aquí que hay muchos aspectos en la vida que no podamos confundir. Por eso es muy importante el acompañamiento profesional Mm. para que pueda tener un diagnóstico certero y pueda tener también un tratamiento certero. Así es que ya conociendo esta primera parte de que no todo es ansiedad, que tenemos claro que hay cosas que tienen que ver con la impaciencia, ¿no es cierto? El control de nuestros impulsos, la tolerancia y muchos aspectos que ya estamos reconociendo, vamos a pasar ahora sí a lo que es la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? ¿Qué es la ansiedad? Perfecto. ¿Qué es lo que... Ahora, me detengo aquí. ¿Qué es la ansiedad? Y en el sentido de qué es un estado ansioso y qué es ser ansioso. Que También, hay es cierto. dos cosas muy importantes acá, ¿no es cierto? Que es Sí. estar ansioso y el otro es ser ansioso. Y acá los psicólogos podemos identificar un poquito más y podemos ayudar también a las personas a cuando están pasando un estado ansioso. Un Claro. estado ansioso Y, uno lo puede pasar en la vida, ¿no es cierto? es, Dime, es dime, nor- María. es normal, es esperable, ¿verdad? Que uno pase un estado ansioso. Eh, Claro, cuando hay una ¿Sí? situación, por ejemplo, tengo un viaje y un día antes hay personas que no duermen, que se mantienen un poquito angustiadas. Acuérdense que la emoción madre de la ansiedad es el miedo. Entonces Claro. tenemos que descubrir nuestro miedo, qué nos está provocando. Por ejemplo, si los chicos adolescentes que yo atiendo tienen de repente miedo o ansiedad, pasan estados ansiosos porque tienen un examen. Entonces el día anterior, unos días antes, comienzan a estar en un estado ansioso, de las cuales es normal. ¿Por qué? Porque nos está preocupando algo y acuérdense que la emoción madre de la ansiedad es el miedo. Entonces El tenemos miedo a miedo. que nos pase algo, hay un factor igual gatillante que es el miedo. Entonces, ¿qué es tener un estado ansioso? Que podemos pasarlo a lo largo de la vida. ¿Y qué es ser ansioso? El ser ansioso ya es una personalidad de nuestra, o sea, no quiero llamarlo trastorno, pero es una personalidad de un tipo ansioso.
que es distinto, va a vivir en la vida de esa forma y tiene que saber vivir dentro de sus cualidades que tiene. Así es que, teniendo esas dos consideraciones, la ansiedad, básicamente, hay niveles, ¿no?, que podemos llamarlo, que aquí los profesionales de la salud mental pueden ir evaluando cuando una ansiedad normal, o que me cambio de casa, un cambio de algo importante, entonces es algo normal. Pero también van pasando niveles que ya son preocupantes en tu vida, como por ejemplo, y esto te puede hacer una enfermedad, ¿no? Y tiene que tener un tratamiento. Y las características o síntomas de la ansiedad, básicamente es una preocupación excesiva por el futuro. Es un miedo al futuro, un miedo Perfecto. incierto. eh, no se sabe manejar, hay pensamientos rumiantes, pensamientos que están constantes, que no me dejan tranquilo. Comenzamos a no dormir en las noches. Comenzamos también a tener complicaciones, o somatizamos complicaciones en nuestro cuerpo, no, dolor de cabeza, dolores musculares, fatiga. Esos son los síntomas de la ansiedad, para que ustedes Claro. puedan distinguir que no todo es ansiedad. Por eso me detengo aquí, para no usar esa palabra constantemente y llamarlo a todo ansiedad. La ansiedad tiene síntomas y características, ¿no es cierto? Ok. Que las cuales estamos diciendo. Las personas sufren de irritabilidad, pueden estar muy desconcentradas, y eso se va viendo y va deteriorando nuestra calidad de vida. No sé si está Perfecto. Pero quedando claro. Dime, sí, dime, Mariela. hay gente sí que tiende a ser por harto tiempo, sino como por un factor específico, por una situación. Hay gente que tiende a ser irritable o hay gente que tiende a ser distraída. ¿Eso también es ansiedad o podrían haber otros factores? Perfecto. Mira, básicamente cuando tú tratas a una persona, tú tienes que ver sus cualidades y sus características, ¿no? Hay personas, claro, dependiendo de su temperamento, son un poquito más irritables, ¿no es cierto? Más enojones, o algunos son más dicharacheros, dependiendo del temperamento que tenga y también el carácter que haya formado. Pero no básicamente es ansiedad, por eso aquí estamos descubriendo que no necesariamente una característica es algo o me define o es un diagnóstico. La ansiedad tiene estos síntomas, la ansiedad tiene estos síntomas y se va viendo en el tiempo. Una ansiedad moderada, leve, normal por algún asunto de la vida, como les dije, y una que ya se complica, que se hace una enfermedad y que tiene que ser tratada. Ahora, vimos las características de la ansiedad, ¿no es cierto? Cómo nos complica el sueño, la vida cotidiana, y también con los demás. No solamente a nosotros mismos, sino también con los demás, con los que vivimos, en el trabajo y con los que compartimos día a día. Leli, nos hacen Bien, una sí, pregunta. Si hay sí, ansiedad, dale. ¿hay miedo también? ¿Siempre van de la mano? ¿Siempre van juntos? Por eso mismo lo digo. La madre de la ansiedad es el miedo, la El emoción. miedo. Hay emociones básicas que tenemos, la alegría, la tristeza, ¿no es cierto? El miedo. Y el miedo es el factor gatillante de la ansiedad. ¿Por qué? Porque son personas, o estamos hablando también en este momento de algunas personas, que el futuro es incierto, ¿no es cierto? La ansiedad se enfoca hacia el futuro, la depresión se enfoca hacia el pasado. Entonces, el ansioso quiere tener el control de las cosas, quiere Ya, tener el control de ese futuro, pero cuando no lo tiene, comienza a gatillar aspectos importantes a nivel psíquico y somático también. perfecto. ¿Está quedando claro? Sigan Sí, preguntando, yo estoy aquí como una metralleta hablando de todo el tema, sí, pero, sí. pero ¿cómo vamos, Mariela? Bien, súper ¿Sí? bien. ¿Va? ¿Sabes qué? Me surgió una duda así. ¿En la ansiedad hay un factor biológico influyente o solamente es psicológico en respuesta a la situación de estrés? Bueno, la ansiedad tiene que ver con factores genéticos también y también ambientales. O sea, aquí me voy a detener y voy a hablar también a los papás. El aspecto también genético marca, ¿no es cierto? Podemos depender de la genética, pero también es muy importante lo ambiental, cómo hemos sido criados, qué mensaje nos han dado nuestros padres, nuestros criadores ante la vida. Entonces, cuando yo trato a los niños, o cuando hablo con mis pacientes, de repente las mamás, cuidado, te puedes caer y te rompes la Ah, cabeza y te va a salir sangre y te puedes morir. Mensajes pobre niño. catastróficos. Claro. Sí, Entonces, tremendo.
Claro, entonces ten cuidado porque te puede pasar esto, no salgas a la calle que te va a atropellar el auto y te puedes morir. Y Sí, esos sí, mensajes sí. comienzan a después dar respuesta en la adolescencia, en la adultez, de un futuro incierto, de un mundo peligroso. Entonces, ¿qué pasa? Comenzamos a tener no solamente estados, sino hay algunos que se altera su personalidad y se convierten en personas ansiosas. Leslie, nos llega una pregunta también que la gente está preguntando si el trastorno de ansiedad, la crisis de pánico y la crisis de angustia si son lo mismo. No son los mismos, no son lo mismo. Y lo que implica, por ejemplo, la ansiedad, lo que estoy hablando en estos momentos, básicamente tiene con todas esas características, ¿ya? Con todas esas características, como cómo nos va a deteriorar un poco la calidad de nuestra vida cotidiana. Estoy hablando de estados de ansiedad, estoy hablando de estados de ansiedad y también, por eso les dije al principio, si estaban conmigo, de que habían estados ansiosos y personas ansiosas, ¿no es cierto? Que son dos cosas distintas, dos cosas distintas. Entonces, Okay. básicamente, la crisis de pánico, aquí me voy, ya pasando para la crisis de pánico, porque hablamos de la ansiedad y todas sus características o síntomas, Claro. la crisis de pánico es la hija de la ansiedad. Así la llamo yo. Es Hija la de la hija, ansiedad. es la hija de la ansiedad. Como gatilla, para que me puedan entender, ¿no es cierto? De una manera un poquito más práctica. Porque la crisis es un momento, un espacio de tiempo, normalmente de 2 a 10 minutos, un poquito, de repente a algunos le toca un poquito más. Y es un aspecto de huida, de peligro, que se somatiza en el cuerpo. ¿Ya? Que las personas, ¿qué pasa con una crisis de pánico? Están de repente sentadas viendo televisión y comienza el tema de la crisis, comienzan a palpitarle mucho el corazón, transpiración en las manos, la desrealización, la despersonalización que la persona puede sentir que está saliendo de su cuerpo y el miedo profundo a morirse o a volverse loco. Mucha gente Sí. va al servicio de urgencia, ¿cierto? Va al servicio de urgencia y dice, me voy a morir, mi corazón, y le hacen un electrocardiograma y no tiene nada. Entonces, ¿qué pasa? Derivación psicológica. Entonces, las crisis de pánico es distinto. La crisis de pánico ya en un aspecto de una constante situación de ansiedad te puede gatillar eso. Perfecto. Está Maxi Fuente opinando también. Le mandamos un saludo y a todos los que se están conectando. Hay varias gente haciendo comentarios Hola, ¿cómo y están? dicen excelente tu opinión, tu aporte, Leslie, así que muchas gracias. Oye, Leslie, ¿cómo la gente puede manejar una crisis de pánico? Porque es tan terrorífico, lo pasan tan mal y dura algunos minutos más encima, así es que no es tan inmediato, ¿verdad? ¿Cómo la gente puede manejar una crisis de pánico? Yo tengo una técnica, y bueno, muchos psicólogos que tratan también el tema de crisis de ansiedad tienen muchas técnicas. Yo tengo hoy día una técnica que es como una herramienta psicológica, ¿no? Porque hay que descubrir que cada quien tiene sus herramientas Sí, psicológicas. Y los psicólogos, cuando acompañamos en este caso a uno de nuestros pacientes, tenemos también que hacerlos descubrir qué herramientas psicológicas tienen para tomarse de ahí, agarrarse de esos aspectos y poder salir de esas situaciones de ansiedad, hablamos o también de una crisis en específica, como les dije, la crisis de pánico es la hija de la ansiedad, ¿no es cierto? El momento como que gatilla todo de adrenalina, de huida. La crisis de pánico es eso, es como cuando yo estoy cruzando la calle y viene un auto y, ¿no es cierto? Y puedo ser atropellada, entonces me viene esa palpitación rápida claro. y comienzo a transpirar, a sentirme que me puedo desmayar con ese susto que pasé. Entonces, pero la crisis de pánico no necesariamente tienes que pasar un susto, sino estás tranquilo y te pasa por sí solo. Claro. Entonces, y para eso, una de las cosas bueno, que trabajo yo es la técnica del grounding, que se llama, y bueno, eh, es básicamente usar los sentidos, los 5 sentidos, como era la canción, 5 sentidos. Bueno, los niños me van a entender. Bueno, en ese aspecto, esta técnica tiene que ver con aterrizar un poquito a la realidad, al momento. Perfecto.
¿no es cierto? Al momento. Poner los pies sobre la tierra. Es como la interpretación, el grounding es la interpretación, poner los pies sobre la tierra. Conectarse con el presente. Yo me conecto con el presente. ¿Por qué? Porque nuestra mente necesita distractibilidad en ese momento. Porque yo estoy pensando que me voy a morir, estoy pensando que me voy a ahogar, pensando, acuérdense, pensando en lo catastrófico, en lo malo. ¿Por qué? Porque la emoción principal es el miedo. Ahora, esta técnica, y les quiero detallar, que tiene que ver con 5 pasos, 5, 4, 3, 2, 1. Y lo voy a dar en orden, no sé, para que me puedan escuchar. Y si me voy muy rápido, me preguntan y volvemos a repetir. Perfecto. Bueno, la técnica del grounding, que es poner los pies sobre la tierra, conectarme en ese momento. Esto nos sirve para las crisis de pánico y también nos sirve para también como prevención, ¿ya? Para también usarlos en los momentos más ansiosos y poderlo usar. Así es que 5 cosas que puedo mirar. Si estoy pasando la crisis, yo sé que mi corazón está palpitando. Primeramente, saber que no te va a pasar nada, que es una situación que tu cuerpo está reaccionando de huida, porque es un tema adrenalínico, ¿no es cierto? Ahí Oye, viene Lili, perdona que te interrumpa, pero ¿alguien se ha muerto de crisis de pánico? ¿Realmente es un miedo racional? ¿Hay peligro? No, no, es que básicamente es ese el tema puntualmente que todos preguntan eso, ¿no? De repente hay personas que más hipocondríaca dice, pero no, que tengo que tomar algo. Ahora, hay que analizar, hay que tener un diagnóstico certero. Cuando pasen estas situaciones, un profesional tiene que verlo, ¿ya? No necesariamente usted googlea y dice, ya, ¿qué hacer en crisis de pánico? No, no necesariamente Claro. eso. Tiene que haber un diagnóstico certero. ¿Por qué? Porque el profesional va a ver qué grado o la consecuencia constante o la constante crisis de pánico que tú tengas. También tiene que haber una derivación quizás farmacológica o psiquiátrica en este caso, para que pueda ser tratada. Hay que Perfecto. tener, y vuelvo a decir, hay que tener un diagnóstico certero, porque de repente se confunden otros males, como de repente la menopausia, la tiroide con depresión, y aspectos que son biológicos, pueden pensar que tengo algo que me está afectando mi salud mental, y a veces no es así. ¿Ya? A veces no es Claro. así. Me ha llegado gente que dice, tengo depresión, y no tiene depresión, tiene anemia. Entonces tiene que Exacto. tratarse la anemia. Entonces es muy importante tener el diagnóstico. Y en este caso, respondiendo a tu pregunta, con relación a la crisis de pánico, mayormente la gente sana corporalmente, sino que tiene que tener un tratamiento en su salud mental. Ya. Ahora, Perfecto. Están preguntando, Valentina, si acaso la ansiedad incluye el insomnio, porque ella está teniendo insomnio últimamente. exacto. Yo les di las características de la ansiedad en el paso que estuve hablando anteriormente, que la ansiedad reflejaba también momentos que no podemos dormir, insomnio, irritabilidad, ¿no es cierto? Y aspectos que ya van constantemente en el tiempo, ya eso se produce en un estado ansioso que tiene que ser tratado. Perfecto. Entonces, al ejercicio del grounding. Ah, exactamente. Bueno, 5 cosas que puedes mirar. 5, ahí estamos usando el sentido de la vista, ¿cierto? 5 cosas que puedo mirar. Si a mí me gusta el color, por ejemplo, amarillo, comienzo yo a buscar cosas de color amarillo. Hay gente que le Okay. ha dado una crisis de pánico en el metro, ¿no es cierto? Y no saben qué hacer. Y comienzan a sentirse muy mal, a sentirse que se van a desmayar. Y estas técnicas les pueden servir muchísimo. Ok. Comienzan, por ejemplo, donde estés, ¿no? A buscar cosas, 5 cosas que puedas ver de un color específico y Ah, qué comienzas, bien. A ver, ¿sí? hagámoslo Sí, todos comienzas, juntos. Hagámoslo todos juntos, hagámoslo, ¿te parece? hagámoslo. Ya, perfecto. Me parece. Va. 5 cosas de un color que te gusten, ¿verdad? 5 cosas exactamente, o puedes buscar un color que a ti te guste o diversidad de colores. Es una herramienta que tú puedes usar para la distracción. ¿Buscaste los Perfecto. colores? Sí, Perfecto, 5. Ya, perfecto. Estamos, esto es para aterrizar un poquito en el presente, ¿ya? Para dejar la mente un poquito calmada. Vamos, ahora, 4, ahora 4. Cosas que podemos tocar, cosas que podemos tocar.
Entonces ahí va el tacto, ¿no es cierto? Cosas que podemos tocar, quizá una tacita caliente, podemos tocar nuestro cabello, ¿no es cierto? Podemos tocar una planta, algo que esté en nuestro entorno en el momento que estamos sufriendo la crisis. Entonces, Claro, ¿no es cierto? Quizás lavarnos las manos con jabón o una crema y claro. comenzar a sentir esa sensación. 4. ¿Vamos? ¿Vamos bien? Bien, Ahora, súper. vamos bien. 3. Escuchar. Cosas que podamos escuchar. Si ahora en estos momentos nos ponemos a escuchar así, no estamos en silencio, por ejemplo, yo estoy escuchando el pequeño ruido del aire acondicionado. ¿Tú qué escuchas, Mariela? Estoy escuchando que hay alguien que tiene lejos, no sé en cuántas casas más haya una radio prendida Una radio. con un bajo. Exacto. Y mira, vamos con esta técnica, vamos ayudando un poquito a distraer el cerebro, a mantenernos un poquito más calmos, más quietos en el momento de la crisis, ¿no? 3 cosas y comenzamos a escuchar, a poner atención qué es lo que está pasando en nuestro entorno. 2 cosas que podamos oler, 2 cosas que podamos oler. Busquemos alguna cosa Mm, que nos guste, ¿no es el cierto? cafecito, El café, puede ser el café, puede ser un chocolate, puede ser nuestro perfume preferido. el cuellito del Bueno, marido también, lo que también. usted claro, usted lo que le agrade. Entonces, eso también le va a ayudar. Estamos trabajando los sentidos y estamos tratando de estabilizar ese momento de crisis, de pánico que nos viene y que nos quiere atacar por 2, 10 minutos, 15 minutos que no sabemos qué hacer. Bueno, 5. Una cosa que podamos sentir. Y podamos sentir y recordar. ¿Cómo sentimos? Recordando algo que nos lleve la alegría, que nos lleve la paz. Por ejemplo, un paseo, algo que a usted le sea significativo, una salida al mar, al campo, un cumpleaños, algo que lo lleve a recordar algo bonito y Mm, centrarnos en eso. 5, 4, 3, 2, 1, ¿no es cierto? sí, qué bueno. Lo voy a repetir, 5 cosas que mirar, 4 cosas que tocar, 3 cosas que escuchar, 2 cosas que oler y una cosa que sentir. Y eso en Mira. ese momento de la crisis te va a ayudar muchísimo, muchísimo. Ahora, hay aplicaciones también que tienen que ver también con algunas técnicas que tienen con la música, con los sonidos que nos puede atraer, qué sé yo, el mar, los pajaritos. Hay cosas que podemos también tener. Otra técnica también es la respiración. Hay muchas técnicas de respiración, algunas que son más cortitas, algunas que son más largas. ¿Cuál La crees tú que es más efectiva ahí en la respiración? respiración es gratuita, digo, es algo, pero todos tenemos que usar eso, todos tenemos que usar la técnica de respiración, ansioso o no ansioso, porque de verdad que nos relaja muchísimo. Más que ser buena o mala o mejor o peor, es que cada uno tiene que buscar su propia técnica o herramienta Okay. para poder usarla, ¿ya? Porque no es lo mismo, por ejemplo, a mí me puede gustar más el café, a otros más el té, entonces hay cosas de gusto también, ¿ya? Y que nos Ya. puedan servir. Cada uno tiene que buscar la mejor técnica y la mejor herramienta psicológica para que podamos aplicarlas dentro de nuestros estados ansiosos, dentro de una crisis de pánico. Tenemos que buscar cuál es nuestra mejor herramienta o técnica psicológica. Leslie, Susana pregunta por qué hay personas que nunca se mejoran de la crisis de pánico o de estos trastornos de ansiedad. Bueno, bueno, es que ahí yo creo que no hay un tratamiento, ¿ya? Hay mucha gente que puede vivir así, y que si tú te das cuenta, de repente decimos, uy, tengo una tía, una abuelita que siempre le pasaba estas cosas, ¿no? Y entonces no hizo un tratamiento quizás efectivo. O bien Ahora, solamente aquietaron el síntoma yendo al psiquiatra y tomando medicamentos, pero nunca adquirieron herramientas como las que tú nos estás diciendo para enfrentarlo realmente. exactamente. Bueno, en Chile tú sabes que aquí es importante en nuestra salud ansiedad, crisis de pánico, la depresión y los aspectos de alcohol y drogas que existe. Entonces, el tratamiento psicológico va de la mano con lo farmacológico en este caso. Y hay que identificar si son estados de ansiedad o es una persona ansiosa, con una personalidad ansiosa que no ha sido tratada. Entonces, eso lo va a llevar siempre. Y ahí viene el tema de la psicoeducación
y de la prevención. Si una persona está constantemente sufriendo crisis de pánico porque no tiene una psicoeducación, no ha aprendido a llevar la vida. Y eso desgasta la calidad de su vida, desgasta la calidad de sus aspectos sociales, familiares. Mm, sí, tienes razón. Leslie, ¿tiene algo que ver la ansiedad o la crisis de pánico con la fobia social? Cuando hay gente que no se atreve a salir al mundo exterior porque se ponen súper ansiosos, creen que todo el mundo los está mirando. Exacto. Ya cuando la ansiedad pasó a otros niveles y constantemente hay crisis de pánico. Por ejemplo, hay gente que le da una crisis de pánico en el ascensor o puede ser en el metro y no vuelven a pasar por ahí. No Claro. vuelven quizás tampoco a ponerse la misma ropa con que le pasó la crisis. Tienen miedo, no, esto fue quizás me pasó esto. O no vuelven a concurrir a algún lugar o comienzan a dejar de salir, a hacer cosas como manejar, cosas como, si le dio en el auto, por ejemplo, dejan de manejar o sus actividades cotidianas. Entonces, eso es lo que pasa con relación a lo que me decías y está asociado con la fobia. Ya comienza a haber una relación con la fobia. Y la fobia es, ¿no es cierto?, lamentablemente algo extremo del miedo. Y vemos aquí que básicamente la madre es el miedo. Entonces Claro. todo va gatillando bajo ese concepto. Entonces hay gente que ya comienza a acentuar mucho más el tema de la crisis de pánico y gatilla en fobias. Ok, estaba preguntando a una persona si acaso hay gente que puede tener medicamento, medicación de por vida. Sí, hay gente que puede tener medicación de por vida, pero por eso les digo, es muy importante el diagnóstico y el diagnóstico certero y el tratamiento, porque hay gente que ya dice, no, ya estoy bien en un mes. Los tratamientos de repente a veces uno lo tiene que hacer por 3 meses, 6 meses, eso lo tiene que evaluar en este caso el profesional. No, lo que a veces irresponsablemente la gente toma, ¿no es cierto?, esas atribuciones para decir, no, ya yo estoy bien y no necesito más tratamiento. Entonces, eh, eso lo dice el profesional, hay que respetar ahí el aspecto importante que tiene que ver, en este caso, tanto el psicólogo, el psiquiatra, el neurólogo, dependiendo del diagnóstico. Entonces, es importante, es eso, respetar eso muy bien. No nosotros Perfecto. tomamos la decisión por sí solos. Sí. Victoria está preguntando, Victoria te manda también saludos a ti, Leslie, Saludos, y, Victoria. y dice si acaso puede ser la ansiedad algo permanente o temporario. Ya. Básicamente, bueno, como lo dije anteriormente, podemos tener estados de ansiedad, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, la pandemia desató muchos estados de ansiedad en nosotros, en muchas personas. Y que quizás también eso lo podemos ver en el transcurso de la vida bajo el aspecto estresante de algo. Si tengo un viaje, si me cambio de casa, si voy a tener un examen, sí, puedo tenerlo. Y bueno, para eso es importante la prevención. ¿Ya? Que ahí también me detengo si tú tienes estados constantes de ansiedad, hay que evaluarlo, hay que verlo y cómo tratarlo. Pero sí hay personas de tipo ansioso, de personalidad ansiosa, y básicamente ellos tienen que saber vivir con su personalidad. Y ahí está el tema de la psicoeducación, la psicoterapia y todas las herramientas que tienen que ver con cómo mejoro mi calidad de vida. Sí, hay mucha gente también que tiene a veces un cuadro cardíaco importante, un infarto, y quedan muy asustados y tienden a tener después trastornos de ansiedad o crisis de pánico, porque se asustan mucho con los síntomas de palpitaciones, de respiración. ¿Sí? ¿Qué piensas tú de eso, Leslie? Bueno, son casos ya que hay que estar muy pendientes de los aspectos biológicos, ¿ya? Porque tú me hablas de un aspecto ya de un ataque que, bueno, obviamente queda como una fobia, queda con miedo, queda que le pueda pasar algo. Es Entonces, hay que traumático. traumático, algo, un estrés más postraumático, diría yo. Pero el tema puntualmente con estas personas es que sepa reconocer, se sepa reconocer, realmente esto es algo físico o es realmente algo psicológico, ¿no es cierto?, que estoy somatizando. Entonces, para eso es muy importante el acompañamiento profesional, para que él pueda reconocer que si es realmente un aspecto más psicológico, es una crisis de pánico en este caso, y lo sepa tratar de esa forma. Entonces, es importante que él lo reconozca.
Exacto. ¿Sabes, Leli? Tú sabes que Renuevo Psicología tiene mucho público que es cristiano. Así es. Y dentro del público cristiano surge también la consulta si acaso hay algún elemento espiritual en la crisis de pánico. Porque hay gente que se asusta mucho pensando en eso también. ¿Qué piensas tú de eso? Mira, bueno, como cristiana, mira, tengo un aspecto muy importante que decirle. El ser humano es cuerpo, alma y espíritu, ¿no es cierto? Y hay aspectos que tienen que ser tratados como tal. Y en este caso, la crisis de pánico tiene que ver con la mente, ¿ya? Con los pensamientos, con nuestra estructura de organización, tanto familiar, eh, y que Dios nos ha dado, ¿no? Así como nos ha dado a los doctores, si usted está enfermo, por ejemplo, de un aspecto gástrico, va a ir al doctor donde le traten la especialidad de ese problema gástrico. Si usted tiene un problema dental, va a ir al dentista. Entonces, si hay un problema con relación a las fobias, al miedo, a las crisis de pánico, tiene que ir a un especialista, en este caso a un psicólogo, neurólogo, psiquiatra, dependiendo de la afección que tenga. Entonces, y bueno, la ayuda espiritual es muy importante también en nuestra vida cotidiana, día a día. El conectarnos con Dios, el conectarnos con ese aspecto espiritual que nos trae paz, nos trae eh, una paz que no podemos de repente pensar cómo nos trae esa paz Dios. Realmente es tan importante eso, para que la gente que no conoce a Dios pueda entender Exacto. que, que la fe de repente uno no la sabe explicar, sino solamente la sabe experimentar. Entonces, en ese aspecto, puedan estar tranquilos y que no piensen que estoy mal diciendo, uy, solamente no, ya oré y con eso se me pasa. No, a veces hay que tener que ir a hacer un tratamiento y no tenga miedo de hacerlo. No tenga miedo de Sí, hacerlo, porque hay gente que de repente tiene miedo, ¿no? De ir, me van a decir que estoy loco, o que, o que sí, me pasa algo. Entonces, no, es normal, es como un tratamiento médico de las cuales usted puede ir y tener esas herramientas psicológicas, comprender un poquito más su crianza, comprender muchos aspectos que de repente son conflictos existenciales que están ahí y que sí. podemos, con la ayuda de terapéutica, podemos también solucionar. Perfecto. Y sabes, Leli, también hay mucha gente que tiene un poco de distancia al tema, a la sugerencia médica, ¿sí? Cuando uno le dice, sabes que en verdad para que podamos avanzar en la psicoterapia es necesario tener un apoyo farmacológico, puntual a veces, ¿sí? A veces no es de tan larga data. ¿Qué le puedes decir a las personas que tienen susto de volverse adictas a los medicamentos? A ver, no escuché muy bien, que tiene miedo a volverse adicto a Volverse los medicamentos. volverse adicto a los medicamentos. No quieren ir al psiquiatra algunas personas, no quieren consultar al médico porque piensan que los van a llenar de medicamentos, los van a dopar y se van a volver adictos a los medicamentos. Perfecto. Mira, hay mucha gente que tiene miedo a tomar medicamentos, pero a veces es necesario. Yo les digo, a veces es necesario. Usted no se sienta menos, no se sienta una persona que está mal. A veces necesitamos un refuerzo con fármacos y que va a ser en el tiempo necesario, ¿no es cierto? 1, 2 meses, 3 meses, dependiendo el diagnóstico que tenga. Entonces, no tengan miedo, no se sientan menos, porque hay gente que tiene ese aspecto, no, pero ¿cómo voy a tomar medicamento? Y no quiero que sepa mi familia, o me voy a volver adicto. Entonces, acuérdese que el ansioso tiene siempre miedo, ¿no es cierto? Hay que también tratar el tema del miedo. Entonces, a veces es necesario acompañar con los fármacos. Un buen tratamiento va a tener un buen resultado, ¿ya? El tratamiento va de la mano en estos casos, cuando son más graves, con fármacos y con psicoterapia. Y eso le va a dar un buen resultado. Y usted lo va a ver, o sea, hay gente que dice, uy, tenías razón y ahora estoy muy bien, pasó el tiempo de terapia y no se volvieron adictos, ¿no es cierto? Su calidad de vida funcionó mejor y están muy contentos y superando día a día las situaciones que son estresantes también que nos pasan. Perfecto. Margarita pregunta, ¿cómo podemos en este momento en que hay muchos abuelitos que viven solos, algunos viven con su familia, pero también hay casos que viven solitos y que se sienten muy vulnerables, algunos con mucho temor, ¿cómo como hermandad, como sociedad los podemos apoyar?
Bueno, yo creo que en estos momentos el acompañamiento, básicamente de nuestros familiares, vía telefónica, vía Zoom, usar todos estos recursos, ¿no?, de la tecnología, porque ahí no podemos llegar a visitarlos, eh, conversar cosas que realmente sean buenas, positivas, menos noticias, ¿no es cierto? Porque porque estamos bombardeados de toda esa información, de noticias negativas, de cifras, de tiempos que no Sí, sabemos cuándo va a terminar esto. Entonces, comience a buscar conversaciones que nos alegren. Converse a buscar fotos de que nos traigan alegría, recuerdos hermosos y conversar de otras cosas. Y yo creo que nuestros abuelitos necesitan eso. Los abuelitos son muy buenos para conversar, entonces tenemos que tener el tiempo, la disposición, no decir ya, hola, ya cumplí con llamar, no, dese su exacto. tiempo, Muy dese bien. su tiempo, el abuelito, el papá, la mamá, necesita el tiempo de ser escuchado. Si usted dice, ya voy a conversar con mi abuelito o mi mamá, des el tiempo. No esté llamando a apuradito, no, des el tiempo. Si es en la nochecita, si dependiendo que usted cómo trabaja, organícese, ya, ese es el tiempo para mi mamá, mi abuelita, la persona que yo quiero, y voy a darle ese tiempo, voy a conversar, porque para ellos es muy valioso eso, es muy valioso que uno le Qué, preste atención o le haga recordar cosas buenas. Entonces, yo creo que eso es muy, muy importante. qué lindo consejo que tú das en verdad, porque fíjate que todo lo que hagamos, hagámoslo con amor también. No solamente por cumplir como el checklist, Exacto, sí, como mi buena obra del día, exacto. sino que hacerlo realmente mirando al otro, contemplando al otro, preocupándose. Y en eso yo quería agregar, como también en relación a las noticias, Leli, yo no recomiendo para nada las noticias en la televisión. De verdad, yo sé que arriesgo demanda, pero en verdad yo prefiero las noticias en la prensa escrita, porque en la televisión hay muchos elementos que estresan, como la música de fondo, los ritmos, ¿verdad? La respiración de los periodistas, entonces dan muchos otros contenidos más allá de la información. Leslie, te quería preguntar también, ¿cómo hacerlo con los niños? Hay niños que están encerrados desde marzo, las mamás ya no dan más, los papás tampoco, los pobrecitos tampoco, porque algunos viven en espacios muy reducidos, ¿verdad? Sabemos que en nuestro país hay realidades en que la gente vive en 15 metros cuadrados, otros afortunadamente en un lugar un poquito más amplio. Y los niños con este encierro también han estado un poquitito más ansiosos. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer con los niños? Mira, es muy importante aquí que el padre, la madre, los cuidadores estén también con muchas herramientas, porque necesitamos, los papás necesitamos, somos, de verdad que somos los que llevamos la batuta aquí con los niños. Si un papá ansioso, un papá que constantemente esté hablando cosas negativas, catastróficas, va a tener, ¿no es cierto?, un niño que va a tener esos pensamientos. Entonces es muy importante qué mensaje le estamos dando a los niños en estos momentos. ¿Qué mensaje? Porque claro, están cansados, están estresados, quieren salir a la calle, quieren jugar, entonces aquí tenemos que hacer nacer nuestra creatividad como papás. Y no alimentar más cosas que van a complicarnos con relación al tema ansioso, ¿ya? Como las noticias, hablamos de eso, como, no sé, hablar cosas negativas en la mesa. Entonces, detengámonos quizás también en el momento, como les decía también, en el aspecto de conectarse con el presente y con el agradecimiento constante. ¿Qué es lo que tengo en estos momentos y que no estar mirando qué es lo que no tengo? ¿Ya? Sino qué es lo que tengo. Tengo a mi familia, los tengo a ustedes, podemos jugar, qué sé yo, Monopoly, jugar de repente algún aspecto, un juego de mesa, ver que las familias se han unido un poco más. A mí me alegra un montón leer una noticia en Japón que ha bajado la alta tasa de suicidio en Japón. Y por un tema Mira, importante del acompañamiento, del estar ahí, de no estar agitado en la vida, de todos los días llevarlo al colegio ya, ¿no es cierto?, de las 8 de la mañana hasta las 4 de la exacto. tarde. Entonces, todos esos aspectos hay que ver aspectos positivos, aspectos que estamos en casita, algunos que han pasado también COVID, que están mucho mejor, ver cosas buenas, buenas que nos da la pandemia. Aún nos da cosas buenas la pandemia. Sí. Aún nos da cosas buenas. Y con los niños también. Yo creo que los niños van a ver cómo nosotros estamos llevando la pandemia y ellos también lo van a hacer. Si usted tiene una forma positiva, una forma de agradecimiento ante la vida, ante Dios, de llevar un aspecto
de felicidad, así como en la película La vida es bella, ¿no es cierto? Como le Claro, demostremos una realidad, como le demostremos a nuestros hijos una realidad distinta, no negativa, no fea, sino una, como te digo, buena, de agradecimiento, ellos también van a estar bien. Nuestra salud mental tiene que ver mucho como también nuestros padres lleven la vida. Y para nuestros hijos es muy importante en qué parada tú estés. Tú eres el superhéroe de tu hijo. exacto. Así es que es muy importante eso. Leslie, te quería preguntar también en relación a la gente que hoy día tiene contagio de COVID y que están un poco complicados, quizás en sus casas, quizás no en un hospital, pero un poquitito complicado, asustado con lo de la respiración y más encima con la ansiedad, más todavía hiperventilan, respiran cortito. ¿Qué sugerencia tú le puedes dar a ellos? Bueno, dentro de lo que están en la casa, a todo lo que, si es que alguien nos ve y están con COVID, están pasando una situación, si están en la casa porque están estables, ¿no es cierto? Están de una manera, hay que ver lo positivo, están estables, esto va a pasar, va a haber días más que tiene, el COVID tiene días que tiene un pic más elevado de dolor, quizás de cabeza, de cosas más fuertes, para así decirlo, ¿no es cierto? Pero hay que ver eso, hay que ver que todo está bien dentro de lo normal, dentro de la casa. Eh, claro, quizás no van a hacer ejercicio de respiración, como tú decías, tan un poquito complicado, pero pueden hacer otras actividades, poder hacer, qué sé yo, leer un libro, tomarse ese tiempo como para ver una película, distraer un poquito la mente y sacarnos del enfoque que estamos enfermos. Porque si Exacto. nos enfocamos, ¿no es cierto?, a que estamos enfermos, nos va a hacer mal. Entonces, necesitamos por eso muchas cosas que nos puedan ayudar. Alguna cosa que podamos hacer manual, ¿no es cierto? Alguna cosa que pintar. Son cosas que tenemos que buscar. O sea, pueden estar con COVID, pero también pueden hacer otra actividad. Yo tejo, por Exacto. ejemplo. Ah, Si alguien, mira. claro, entonces si alguien quiere tejer, si alguien quiere bordar, en este caso, bueno, hombre o mujer lo hacen, pero si en este caso usted tiene algo que hacer, lo puede hacer. Y eso le va a ayudar mucho a bajar los niveles también de ansiedad en el tiempo de los momentos de COVID que tienen, ¿no? Sí, bien, Leslie, muchas gracias por esta entrevista. Hay mucha gente que todavía sigue preguntando, pero la idea es hacer un programa o un espacio, más bien dicho, porque no es programa, pero sí un espacio breve, pero que sea significativo. Te agradezco mucho porque este video va a quedar acá en el Facebook de Renuevo Psicología y también lo vamos a subir a YouTube para que la gente pueda compartirlo y pueda verlo, volverlo a ver para aclarar sus dudas. Así que, Leslie, ¿cómo la gente puede contactarse contigo? Bueno, en estos momentos yo estoy agendando dentro de la plataforma Zoom y bueno, tengo un telefonito que parece que lo están también Tu dejando ahí teléfono. sí, el teléfono está en pantalla y Ah, PsicoHelp, sí. ¿no es cierto? Lo pusieron ahí en el Facebook, que es el 2320-83600. Bueno, si alguien quiere contactarme, en ese teléfono estoy. Perfecto. Muchas gracias, Leslie, y muchas gracias a todas las personas que hoy día hablaron, opinaron, nos pudieron acompañar. Y bien, cualquier cosa, cualquier duda, pueden contactarse directamente con Leslie. Tú eres la directora de PsicoHelp. ¿Sí? ¿Estás atendiendo online Así en es, este momento? según, con la plataforma Zoom. Ah, perfecto, con la plataforma Sí. Zoom. Bien, entonces aquí voy a repetir tu teléfono, el 2320-83600, ¿sí? Así es, Entonces, Mariela. súper, muchas gracias, Leli, un besito, cariños a tu familia, gracias por darnos este espacio y que todos estén bien, así que nos vemos el Gracias, próximo Mariela. sábado. ¿Ya? El próximo sábado nos vemos con otro colega, con Juan. Vamos a ver, es terapeuta corporal Juan Leslie, así que te invito también a aprender de él, así como estamos todos Ahí aprendiendo juntos. estaremos. ¿Ya? Gracias, Leslie. Ahí estaremos. Gracias, Bien, Mariela. nos vemos. Chao, chao. Nos vemos, chao.